Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo momento de Capital Inteligente junto a todos quienes nos siguen y quienes se suman cada vez que Capital enciende las cámaras y hace un llamado para conectarnos a conocer más sobre el tema que a nosotros nos encanta y que dominamos, que es inversión inmobiliaria, situación tributaria, beneficios tributarios y, por supuesto, todas las inquietudes, las dudas y las consultas que muchos de ustedes que son posibles inversionistas o ya inversionistas inmobiliarios se hacen cada vez que se enfrentan a este mundo tan extraño, tan diverso tal vez de los sectores de los cuales ustedes se manejan. Y hoy día me quiero partir presentando, por supuesto, para todos los que no me conocen. Primero agradecer a la audiencia que está conectada hoy día. Este es una actividad muy privada que quisimos hacer a un grupo de interesados que se inscribieron en nuestras redes para conocer más sobre los beneficios tributarios asociados a la inversión en departamentos. Y antes de presentar a quien me acompaña, quiero contarles quién soy yo. Yo soy Sandra Jerez. En el llamado de la invitación les comenté un poquito sobre mí, pero rápidamente les digo que soy inversionista, que he usado muchos de los beneficios tributarios que vamos a ver esta tarde-noche, desde el DFL2, el 55 bis, el 27 bis, la recuperación de IVA, el arriendo por métodos tradicionales, arriendo por Airbnb, el amoblado y arriendo amoblado por periodos largos, como también por periodos cortos. Tengo inversiones en regiones, tengo inversiones en Santiago, en comunas súper emergentes y en otras muy consolidadas. Así es que me siento con mucha propiedad de poder sentarme esta tarde, noche, a contarles desde la experiencia cuáles son todos aquellos beneficios tributarios que yo he utilizado y que tú también puedes usar invirtiendo en departamentos como persona natural o como persona jurídica. Y por supuesto, para darle por mucho más peso a esta presentación, porque mi experiencia no lo es todo, yo represento a una empresa que hoy día tiene más de 150 asesores, que tiene más de 22 millones de UFs colocadas en lo que va desde que partió. Llevamos 9 años en esta industria y nos dedicamos a asesorar a personas que buscan oportunidades de inversión. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a mi acompañante, porque todo esto que he dicho, yo les cuento que yo lo he podido lograr gracias a que me he rodeado de expertos, personas expertas en ciertas áreas que me han ayudado a ir concretando estos planes que yo me he trazado con mi familia, personales y familiares, pero también a muchos de nuestros clientes, y es nuestro querido Carlos Cerecea. Él es contador auditor de muchos de nuestros clientes y en lo personal de mis operaciones personales también. Así es que con mucho agrado presento a Carlos Cerecea. Bienvenido, Carlos, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Súper bien, Sandra. Buenas noches, gusto en saludar. Igualmente. Oye, y en el chat voy a aprovechar de presentar al tiro. Hay 5 tremendas asesoras esperando por ustedes. Perdón, 7. Son 7 esperando por ustedes, porque muchos de ustedes fueron invitados por ellas, ¿ya? Y las voy a mencionar rapidito. Ahí las chiquillas van a ir contestando en la medida que yo voy dando sus nombres, van a ir saludando, porque quizás alguno de ustedes fue invitado por ellas y la idea es que después de esta conversación ustedes puedan tener un acercamiento con alguna de ellas y tener una reunión. Después de esto, mañana, agendar una asesoría especial, ver su caso con Carlos y en el fondo esa es la invitación. Así es que voy a mencionarlas. Una de ellas es mi querida Emily Rivero, que está ahí en el chat. La segunda asesora es Catherine Letich, ella está ahí también, ahí va a saludarlos a todos. Tenemos a Angélica Lugo, también una asesora senior de muchos años en esta industria, con mucha experiencia. Tenemos a Matilde Pérez, la Mati, nuestra querida Mati también tiene invitados esta tarde. Tengo también en el chat a Sara Jiménez. Ella también es del equipo de asesores senior de Capital Inteligente, la Daniela de Ocares, que también está ahí, y Darlene Montero. Este grupo de chiquillas regias y estupendas, les cuento que tuvieron la iniciativa de hacer esta presentación, de invitar a Carlos, de invitarme a mí a conversar sobre los beneficios tributarios de invertir en departamentos. Así es que ya las presenté a todas, ya todos saben que están ahí disponibles para ustedes y ahora vamos a partir con la presentación
que Carlos nos trajo para hablar sobre estos beneficios tributarios que cualquiera de nosotros puede aprovechar invirtiendo en departamentos. Vamos, Julián, ayúdame tú con la presentación y yo la empiezo a pasar. Estructuración tributaria se llama el título de esta obra y nuestro querido Carlos Cereceda, contador auditor, tiene especializaciones. Ahí cuéntanos tú un poquito, Carlos, mientras yo avanzo la presentación, sobre en qué tú te has especializado y cuál es hoy tu expertise. Perfecto. Buenas noches a todos, gusto en saludarlos. Antes de partir, Sandra, escucho como esta musiquita de fondo. Y Julián, para que la baje un poquito, que se está desconcentrando, sí. Carlos. Así como, él se puso nervioso. No, tranquilo. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Cereceda. Yo trabajo actualmente como asesor tributario de clientes, empresas, pymes. Y este último 2 años nos hemos podido enfocar en lo que es la tributación inmobiliaria, ¿ya? Todas las personas que están invirtiendo en propiedades, que el servicio de impuestos internos, ¿cierto?, está reportando las rentas que tienen de sus bienes raíces, cosa que antes no ocurría. Por lo tanto, muchas personas, el resultado es que tienen que pagar impuestos, ¿cierto?, cumplir ciertos requisitos de información a través de sus corredores de propiedades y a través de su RUT, ¿cierto?, que es lo más importante a la hora de enviar la declaración de renta. Aquí, Carlos, es súper importante aclararle a nuestra audiencia que estamos frente a beneficios tributarios que son para personas naturales y otros beneficios tributarios que también son para empresas. Y aquí uno en algún momento del camino de la inversión tiene que tomar las decisiones de qué camino recorre, si se va por el lado de la tributación como persona o usando los beneficios tributarios asociados a eso, o si te vas por el lado de los beneficios como empresa o empresario individual, que también es algo que muchos usan. Y aquí estamos viendo en pantalla uno de aquellos beneficios tributarios que es para personas naturales y que es el DFL2. Rapidito, en breves palabras y sencillas, que es la mayor parte de la expertise de Carlos, que nos habla en sencillo y en simple, y por eso nos encanta invitarte, Carlos, porque podemos entender más fácilmente aquello que para algunos suena chino mandarín. Claro. Bueno, ¿Qué es el DFL2? El DFL2 son viviendas económicas que su principal característica que tiene que tener destino habitacional y que son menos de 140 metros cuadrados su superficie construida. Por tanto, la gran mayoría de inversiones inmobiliarias van a ser DFL2, ¿ya? Esa es como primera o sea, un premisa. DFL2 es cualquier propiedad en Chile que cumple con esta norma, que tenga menos de 140 metros y que sea de uso habitacional. Y siendo DFL2, es decir, cumpliendo estas características, entonces pasa a tener ciertos beneficios tributarios cuando uno los compra como persona natural, ¿cierto? Exactamente, ¿ya? En su gran mayoría, las personas lo hacen con su RUT, ¿ya? Por un tema de que como empresa el financiamiento es distinto, ¿cierto? Los años de crédito son diferentes. Por lo tanto, ahí ya viene la primera decisión, ¿cierto? ¿A cuánto tiempo pido un crédito? ¿En qué me impacta si lo hago como empresa a 15 años? Claramente el dividendo va a ser más elevado, ¿vale? Sí. Ahí para puntualizar eso que tú mencionas, es súper poco conocido, Carlos, de que las empresas no son tratadas igual que las personas a la hora de pedir un crédito con garantías hipotecarias. Y hago la salvedad porque a una persona natural, dependiendo por supuesto del perfil, de la edad, de los ingresos, pudieran llegar a darle hasta 30 o hasta 40 años, que lo hemos visto en algunas instituciones financieras, y desde el 80, 85 y hasta el 90% de financiamiento. Eso es un poco el mundo de las personas naturales. Sin embargo, el mundo de las personas jurídicas o las empresas no otorga mayor financiamiento que el 65 o el 70% en el mejor de los casos, y con un plazo de 10
o hasta 15 años en el mejor de los casos. Entonces, estamos hablando de dos mundos muy distintos que a la hora de llevar eso a números, muchas veces es mucho más conveniente invertir como persona natural cuando las condiciones del crédito son las que hacen la diferencia. Así es. Bueno, Y ahí dicho eso, aclarando los puntos. sí, perfecto. Dicho eso, todas las personas estamos sujetas a un impuesto que se llama global complementario, que grava las rentas que uno tiene en el año. Ya por rentas tenemos sueldos, boleta de honorario, ganancias de fondos mutuos, tenemos dividendos, tenemos cierto rentas de arriendo. Todas las rentas que uno tiene se gravan con el impuesto personal. Ya a mayor rentas que yo tengo, mayor tramo de impuesto me toca pagar en Chile. Exacto. ¿Okay? Entonces, las primeras 2 viviendas que una persona tiene con rentas, por regla general, no están afectas a este impuesto. Entonces, todas esas rentas de mis primeros 2 bienes raíces que sean de FL2 no pagan ningún impuesto hoy en día. Si bien las O sea, informo, ese es el pero primer no pagan. beneficio entonces que Ese es el podemos primer hablar beneficio. concreto de los DFL2. Y es que las dos primeras propiedades con esta categoría no son constitutivas de renta, no las tengo que declarar en mi declaración anual de impuestos. Así es. ¿Vale? Son Ahora vamos exentas de impuestos. a la Súper. siguiente slide. Vamos a la siguiente entonces, porque aquí vamos a ver un ejemplo. Claro, de una persona que gana 2, 3, 4, 5 millones, ¿ya? Entonces ahí se puede ver su tramo de impuesto. Una persona que gana 2 millones está en el 4% de impuesto, el 8, el 13, y de ahí hacia arriba. Estos ¿Ya? Por lo tanto, son rentas anuales, es decir, 2 millones mensuales, 24 exacto, millones anuales, ¿cierto? exactamente. Ya 3 por lo millones tanto, mensuales y así. exactamente. Por tanto, a final de año, todas estas personas que hoy día, digamos, acá no tienen bienes raíces, su cumplimiento es relativamente rápido, probablemente les dé un poco de pago o les devuelvan un poquito. Por lo general es así, ¿ya? Algún cliente a veces tiene una PB, ¿cierto? Alguna rebaja a la base imponible, pero por lo general eh, les toca pagar un poco o les devuelven un poco, ¿ya? Claro. Ahora, siguiente Vamos a slide. la siguiente. Exactamente. Y acá ya entramos a los beneficios concretos que tienen los DFL2, ¿ya? Y las personas naturales. Los ingresos de arriendo, ¿cierto? De las primeras 2 viviendas están libres de impuestos. Tenemos rebajas las contribuciones. De hecho, hay una parte de DFL2 que a veces no pagan por X cantidad de años. El impuesto que está en los gastos operacionales, que es el impuesto de timbre, también tiene una rebaja al momento El que se de paga en el crédito, por el crédito hipotecario, por el por el mutuo. mutuo. Exactamente. Ya también está con una tasa rebajada y tenemos el beneficio de que yo le llamo cuando uno toca reestructurar, ¿cierto? Cuando toca vender, toca liquidar patrimonio, ya sea por emergencia o por reinversión, el mayor valor tampoco paga impuesto hasta cierto monto, ¿ya? En las personas naturales, ¿sí? Siguiente slide. Creo que nos Acá faltó uno. El tema bueno, del los intereses, diferencia. ¿cierto? ¿Ah? Los intereses, exactamente. Lo dejo aparte porque, bueno, los intereses tienen un tope, ¿ya? Por lo tanto, hasta ciertos bienes raíces, esos intereses los voy a aprovechar. Ahí vamos a ver un ejemplo. Es una ¿Ya? devolución en los intereses que hace el Servicio de Impuestos Internos de manera directa por los intereses asociados al pago de un crédito hipotecario. Es una rebaja a la base imponible, no es una Ah, claro, devolución pero directa. generan muchas veces devolución finalmente. Muchas veces una devolución, ¿ya? Sí. Acá el ejemplo de las viviendas, ¿cierto? Si una persona tiene 2 viviendas de FL2 y las está arrendando, que son los cuadrados Los celestes, de arriba, claro. están libres de impuestos, no van a aumentar mi base de ingresos, ¿ya? Y tengo el beneficio de los intereses del artículo 55 bis. Sí. Ahora, ¿qué pasa si tengo 3 viviendas? ¿Ya? Las primeras 2, ¿cierto? No pagan, y si la tercera vivo, mantengo los mismos beneficios. Ya acá Y ahí tú podemos ver. tienes que informar que en la tercera tú vives. Claro, ya aquí le dice arriendo, pero debe decir vivo, o sea, resido en la tercera vivienda, tampoco pago nada porque la tercera propiedad estoy viviendo en ella, ¿cierto? Claro. Diferencia si yo generara rentas, ¿ya?
Siguiente slide. Que ahí está el ejemplo práctico de una persona que ya tiene 3 en arriendo, ya tiene 4 viviendas. Bueno, por la tercera y la cuarta le toca Paga pagar impuestos. impuestos. ¿Ya? Claro. Exactamente. Y ahí hay Entonces, que declarar con una contabilidad completa, me imagino, el ingreso, los gastos asociados, y luego eso va a una tributación anual. exactamente. ¿Ya? El problema hoy en día es que mucha gente no tiene este inicio de actividades. Entonces tiene que declarar el canon de arriendo que juntó a final de año. No puede Completo. deducir gastos. Exacto. Claro. Entonces, indistintamente que el crédito hipotecario sea más caro, por ejemplo, ¿ya? Claro. Como no se lleva a contabilidad, debe considerar el canon de arriendo. No puede rebajar el gasto de corredor de propiedades, los Ni intereses, el mismo gasto del crédito, también se el puede gasto del rebajar. crédito, exactamente. Entonces la Bueno, recomendación ahí, entonces, Carlos, para quienes tienen más regla de dos general, si propiedades. yo tengo 2 bienes raíces o Carlos, hasta 3, no pago, claro. ¿me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Entonces la Sí, súper bien. recomendación para quienes tienen más de 3 propiedades y que las están trabajando es primero llevar contabilidad para poder hacer todo este rebaja de gastos, dado que los ingresos va a haber que declararlos. Exactamente, muy bien dicho. ¿Ya? Súper. Ahora, si tengo 4 propiedades, no pierdo el beneficio de 27 bis. Ya, eso, el 55 bis. Bueno, acá El tenemos un ejemplo 55 del... bis, para todos los que están escuchándonos, es el beneficio tributario asociado a esta rebaja en la base imponible por concepto de los intereses pagados de un crédito, ¿ya? Que es uno de los beneficios de un DFL2, uno de Les los tenemos cuantos. unos ejemplos, así que va a quedar muy claro. La ¿Voy al siguiente siguiente? slide. Sí, Sí. ya. El otro beneficio que está asociado a un ingreso no renta, que está determinando una reestructuración patrimonial, cuando las personas por Vende. emergencia o eventualidades toca vender, ¿ya? Puedo aprovechar este beneficio, que es para todas las personas por una vez en la vida, ¿cierto? Sacada RUT, 8.000 UF de ingreso no renta, que en la práctica son aproximadamente 312 millones de pesos, ¿ya? De ganancia. De ganancia. Entonces acá tenemos un Y hay que ejemplo. hacer esa salvedad porque muchas veces la gente se confunde y dice, tengo hasta 8.000 UFs para vender. En verdad, tengo hasta 8.000 UFs de ganancia para no tributar. Exactamente. Esa es la explicación de este beneficio tributario asociado a los DFL2. Ahora, todos Exacto. los beneficios que hemos mencionado, Carlos, son para personas naturales. Para personas naturales. Este en particular está asociado no solamente a los DFL2, también puede ser que yo tenga 30 hectáreas y quiera vender una hectárea, también la puedo grabar con este beneficio, ¿vale? Ah, mira. O sea, si tengo un Perfecto. loteo y quiero vender una parte del campo, también se acoge a este ingreso no renta. ¿Ya? Acá un Perfecto. ejemplo, se están vendiendo 4 bienes raíces en 20.000 UF, el costo de adquisición fue 15.000 UF, tengo un mayor valor UF de 5.000, por lo tanto eso no paga ningún impuesto. Al año Perfecto. siguiente, mi RUT tiene solamente 3.000 UF del beneficio, ¿cierto? Exacto. Y Esas, esto, una vez que se completa, ya no hay vuelta atrás. claro, no hay vuelta atrás, exactamente. O sea, ya mi RUT tiene solamente 3.000 UF de Y mayor queda. valor que pueda generar, claro, y no va a pagar ningún impuesto. Entonces, claro, a mi cuenta bancaria tengo 20.000 UF, por entenderlo de cierta manera, y 5.000 UF no van a pagar ningún impuesto, ¿cierto? Porque no están asociados a un ingreso no renta, ¿vale? Claro. Entonces esto no está restringido a los 2 bienes raíces ni a Ujú. que sea de FL2, ¿vale? Perfecto. Oye, si Siguiente. hay dudas, preguntas, consultas asociadas al tema que estamos hablando, las pueden dejar en el chat y nosotros las vamos abriendo aquí para que así todos vamos aprendiendo. Vamos a la siguiente. Siguiente slide. Los famosos intereses, ¿ya? Este es Eh, el otro beneficio del que estábamos Este es hablando. el otro beneficio, ¿ya? El cual tiene un tope, ¿ya? Que para este año AT 2025 son como 6.300.000 de tope, ¿ya? Es decir, hasta ese valor yo lo puedo utilizar en mi declaración de renta. Acá yo les pongo un ejemplo de una persona que tiene 20 propiedades
y que en el año pagó en intereses 66 millones de pesos, ¿ya? Este escenario, una persona que no hizo el IVA, que hace mucho tiempo compró 10 propiedades, compró 10, y hoy en su declaración de renta tiene este escenario, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué no puedo utilizar los 66 millones y no pago nada? Claro, Porque hay un tope, ¿vale? ya. Y ese tope del beneficio es 6.300.000 aproximadamente, ¿ya? Tampoco es compatible este beneficio, es decir, no lo puedo utilizar si mi renta bruta anual es superior a 150 UTA, que es más o menos un ¿Cuánto es sueldo eso? de $10.000 mensuales, $11.000. Una persona que gana sobre 10 10 millones millones, sobre más 10 o millones menos, de pesos. claro, lo más probable es que en su declaración de renta, aunque haya pagado intereses, no le aparezca nada y es No porque la su puede renta usar. es Perfecto, superior. Exactamente, ¿vale? perfecto. Oye, a 100. ver, la Ajá. gente se pregunta probablemente en su casa, ¿alguien puede llegar a tener 20 propiedades, Carlos? Sí, tal Tú, cual. tú que tienes clientes con hartas propiedades, se ve, ¿cierto? Se ve 15, Sí, 10. se ve, bueno, dependiendo de la edad, del perfil de la persona, de la etapa patrimonial que esté, ¿cierto? Por lo general, una persona que tiene 10 propiedades debe tener 50 años, ¿cierto? Ya está en una etapa de ir viendo su jubilación, ir viendo cómo va a sobrellevar los Claro, siguientes años y bueno, y capitalizan cierto ahorro y tratan de hacer una multicompra, asesorarse, aprovechar el 27 bis, ya que es el otro beneficio que vamos a hablar más adelante, ¿ya? bueno, y si ustedes se preguntan en la casa cómo pueden ustedes llegar a convertirse en un inversionista inmobiliario con un incremento patrimonial interesante, bueno, ya les mencioné a las chiquillas que están ahí en el chat esperando por ustedes porque ellas son asesoras de inversiones, están acostumbradas a trabajar con perfiles, a evaluar perfiles de clientes y ver un traje a la medida para cada uno de ustedes, ya aquellas propiedades que se requieren, el financiamiento que se requiere y por supuesto que las oportunidades que calcen con lo que ustedes están buscando y lo que pueden en el fondo abordar. Vamos a la siguiente lámina porque hay otro ejemplo. Y Acá hay este un ejemplo ejemplo, de una persona que gana aproximadamente 4 millones mensuales entre honorario y sueldo, ¿ya? Y que tiene dos bienes raíces, ¿ya? Entonces, los ingresos que generó en el año, que son 12 millones, no deben pagar nada, ¿ya? No se consideran en su subtotal de rentas. ¿Por qué? Porque son DFL2, ¿ya? claro, Tiene esta rebaja por intereses, entonces, pago mi pero sí impuesto usa en... las rebajas. Sí, sí puedo usar la rebaja, claro. No declara las ingresos, pero La sí renta. usa la rebaja de los Sí se intereses. usa las rebajas, exactamente. Esto es un Sí, ejemplo práctico de una persona, lo sacamos. Por lo tanto, paga sus impuestos en Chile por 33.700.000 en vez de 39 millones, ¿vale? Esa es la rebaja a mi base imponible anual. Por lo tanto, claro. pago por 1.200.000 y mi empleador, para este caso, había abonado en mi liquidación de sueldos 3.800.000. Entonces, este crédito tributario con el impuesto se compensa Se compensa. y una persona tiene una devolución, que por lo general una persona que gana este dinero y tiene dos bienes raíces, ¿vale? Hasta ahí todo bien. ¿Hasta ahí Check. cuánto le habría tocado de devolución a esta persona? 2,5 millones. 2,5 millones, casi dos Exacto. millones ahí el que resultado de la devolución. Exacto. Si yo no tuviera esa rebaja, lo más probable es que me tocara un pago de 80.000 pesos, Si ¿ya? no La tuviera estos tributación 5 millones de rebaja por los de intereses. intereses. Exactamente, Y esto es ¿ya? interesante porque estos 5,300,000 de rebaja en intereses pagados de mi global complementario, si yo lo divido en 12 meses, son casi 440 lucas mensuales de rebaja, que es casi un dividendo Claro, de un departamento pequeño. exactamente. Es un beneficio poco conocido, el de la devolución de los intereses, y poco entendido también, así es que lo mencionamos porque es más utilizado de lo que usted, a veces el Servicio de Impuestos Internos te lo aplica y uno no sabe que te lo aplicó. A mí me pasó eso la primera vez que yo invertí.
el primer año de mi primera declaración, después de comprar 10 departamentos, me llegó un cheque de vuelta de devolución, muy extrañamente para mí, porque yo trabajaba con liquidaciones de sueldos, no boleteaba. Yo decía, ¿por qué me están devolviendo plata si yo no tengo que recibir devolución? Y me sorprendí que era por el efecto de los intereses pagados por los créditos de estos 10 departamentos en el primer año, que ni siquiera había sido un año entero, habían sido como 8 meses nomás, desde que se había empezado a pagar el crédito. Así es que un beneficio interesante, y que se multiplica por la cantidad de propiedades que uno tenga, hasta el tope que tú mencionaste. Hasta el tope, ¿ya? Siguiente slide. Ahora vamos a ver un ejemplo que hablábamos de la persona que tenía 10 propiedades en arriendo, 15, ¿ya? Entonces, esta persona, si bien pagó 66 millones en intereses, solamente va a aprovechar el tope, que es 6.460.000, ¿ya? Claro. Debe declarar los otros 10 o 15 bienes raíces, entonces debe sumar 36 millones de pesos de arriendos, ¿ya? Esta persona no hizo nada, compró, ¿ya? No tiene contabilidad y hoy día debe incorporar esto, o lo más probable es que el corredor de propiedades ya lo reportó, ¿cierto? Va a llegar a su declaración y pasar de tener una devolución, tocaría hacer un pago. Ya en este caso esta persona ganaba 5 millones mensuales, tenía alrededor de 12 departamentos en arriendo y le tocó pagar cercano a 2 millones de pesos. ¿Ya? Y no tenía contabilidad, es No decir, tenía nada. no metió ningún gasto. Claro, tuvo que informar el canon de arriendo del año de cada departamento. Del año completo. ¿Y sabemos cómo sería la figura si hubiese tenido contabilidad? Siguiente slide. Vamos ¿Ya? a la siguiente lámina. Claro. Bueno, si alguno de ustedes hoy día tiene esta tributación, ¿ya? Bueno, hoy día se puede hacer un inicio de actividades para efectos de descontar gastos que tiene la operación de estos ingresos, ¿vale? Entonces, aquí yo estimé los mismos intereses, el corretaje, contribuciones, mejoras, asesorías, bueno, va a tributar por 12.700.000 para este ejemplo. Claro. Entonces, pasó de pagar En 2 vez de los millones 36 que en vez de teníamos los en 36. el otro ejemplo. En En vez el de otro. declarar 36, estamos declarando 12 por la rebaja que hicimos de todos los gastos. Exactamente. Entonces, esta persona pasaría a tener ahora una devolución, ¿ya? De 1.300.000 aproximadamente. Entonces, pasó de pagar a una devolución, ¿ok? Eso conlleva que la persona tenga un inicio de actividad y pueda deducir gastos que tiene estas rentas, ¿sí? Ahora, hasta aquí la persona no hizo recuperación de IVA, ¿cierto? Sí. Compró y hoy día de Compró, pronto tiene que pagar por muchos arriendos y pregunta qué puede hacer. Se puede acoger a un inicio de actividad, una ampliación de giro y descontar gastos que tiene la operación, ¿sí? Carlos, tengo una pregunta y a lo mejor se la hacen también en la casa. ¿Este monto de devolución anual está directamente relacionado con los intereses pagados? Por lo tanto, como es conocido, es sabido que los créditos hipotecarios y los créditos en general, en sus primeros años es cuando más intereses pagan. Por lo tanto, este monto va a tender a ir bajando en el tiempo, porque Exacto, los intereses cada vez van siendo menos y uno va amortizando más deuda capital en el tiempo. así es. Perfecto. Vamos entonces. Ahí Alguien tengo una pregunta, pregunta. para hacer la contabilidad, ¿tengo que volverme empresa? Muy buena pregunta. Ya, no es necesario, ¿ya? Eh, em, solamente la ampliación de giro se puede hacer con el root personal de uno, ¿ya? Y desde ese mes yo voy a decir, bueno, lo arriendo desde abril a diciembre, voy a considerar los gastos que tengo desde abril a diciembre, ¿ya? Pero no es necesario tener una empresa. Ahora, ¿Tú estás hablando de la situación del empresario individual? ¿Esa sí, ampliación de giro te refieres? Que es en el fondo seguir operando con tu root de persona, pero como una persona jurídica. exacto. Esa ampliación de giro estás hablando tú, y eso puede hacerse con un clic, Con un clic. obviamente con asesoría,
y con eso ya empezar a hacer la contabilidad de mis propiedades. Exactamente, ¿ya? El único punto es que si existe hoy día una persona que quiere invertir, ¿cierto? Pero ya tiene esta carga tributaria de ingresos, lo más recomendado sería estructurarlo en una empresa, estos ingresos de arriendo. ¿Por qué razón? ¿Ya? El 27 bis, que es una oportunidad financiera de recuperar el IVA que está en la compra del bien raíz, se va a generar, me estoy adelantando un poco, pero Sí, te estás adelantando. o Pero sea, es requisito ser persona es jurídica. requisito. Mm. No, no, no. O sea, para el 27 bis no es requisito, ¿ya? Yo No, lo puedo no, no, hacer. para hacer la devolución de IVA tienes que facturar tu... Tienes que llevar tus ingresos con contabilidad, y eso es Claro. emitir boleta por el arriendo, todos los meses, por el canon que se haga, ¿ya? Pero bueno, para no adelantarme tanto a esa pregunta de qué conviene hacerlo como empresa o no, cuando tengo muchos bienes raíces, va a depender, ¿ya? Mm. Pero por regla general, por conclusión, es que si nosotros tenemos más de 2 viviendas en arriendo, lo más probable que esa renta me genere un pago, ¿cierto? Y ahí ya tengo un problema en abril porque debo decidir si lo declaro. Un motivo Claro. para... Entonces o sea, ¿qué hago para no pagar estos 300.000 pesos? O vimos un caso de una persona que tiene 10 departamentos y le tocó pagar 2 millones, ¿vale? Mm. Bueno, la solución es una ampliación de giro, ¿ya? Mm. De esa manera puedo, primer beneficio, Trabajar, descontar gastos, ¿cierto? El claro. segundo, puedo recuperar el IVA que está soportando la compra, ¿ya? Mm. Acá hablamos de viviendas nuevas, ¿ya? Y se trata de la primera venta de la propiedad. Es decir, Sí. hoy día los departamentos que uno está comprando, en su gran mayoría son la primera venta, tienen IVA, por lo tanto yo puedo hacer esta estructura, hacer esta ampliación de giro, eh, aminorar los ingresos que voy a generar por el arriendo y además recupero el IVA, ¿ya? Claro. Eh, por lo tanto, las rentas de arriendo de la tercera propiedad en adelante, si no hago nada, van a aumentar mi base anual, mi Mm. impuesto global, ¿sí? Siguiente slide. Sí, esta era la siguiente, es que yo me adelanté. Ah, ya, pero hay otra más, ¿ah? Una más. ¿Sí? Aquí Entonces, está la de la ampliación del giro. por tanto, ¿por qué el pago anual va a ser cero, ya? O va a ser lo que yo mantengo todos los años con mis ingresos de sueldo, de honorario, ¿cierto? Es por la razón de que voy a utilizar gastos que va a tener la operación, ¿ya? Cuando la persona hace el recupero de IVA, otro gasto importante que puede deducir es una depreciación del bien raíz. En Mm. términos simples, es que la gran mayoría de estas contabilidades da pérdida, ¿ya? Es decir, los ingresos anuales menos estos gastos, mis gastos son mayores. Por lo tanto, los ingresos que debo agregar a mi declaración de renta tienden a ser cero, ¿ya? Los Claro. primeros 10 años, 7 años, 8 años de la contabilidad del empresario individual, ¿ya? Incluso un poco más. Puedo recuperar el IVA, ¿ya? Que eso es más o menos hoy en día 15 a 17 millones por departamento, ¿ya? Siempre y cuando se trate de la tercera vivienda. Ya las primeras dos no podemos recuperar el IVA, no pago nada por las rentas de arriendo, la tercera en adelante ya comienzo a pagar. Para evitar Mm. ese pago, Puedo puedo recuperar. hacer el recupero de IVA y llevar un cumplimiento que hoy día la gran mayoría de personas ya tiene un asesor anual para Mm. declarar los ingresos, entonces es un gasto anual que mucha gente ya lo tiene, ¿ya? Mm. Pero ahora viene con el ingrediente secreto que es, puedo recuperar el IVA, ¿cierto? Mm. ¿En qué consiste eso? ¿Ya? Tengo algunas obligaciones, que es presentar un mini balance que se complementa en la declaración de renta. Eh, Pago de IVA, contribuciones, ¿ya? El Que IVA haya está, facturación. claro, que haya emisión de boletas, ¿ya? Eh, Patente, esta patente es un gasto anual bajo, dado que se determina en base al capital propio, ¿ya? Mm. Que es el valor del activo menos el pasivo. El Mm. activo en esta contabilidad es un departamento
¿ya? Y el pasivo es el crédito hipotecario con interés. Mm, Entonces, patente es un gasto anual de 70.000 pesos, claro. aproximadamente, no es muy elevado, ¿sí? Igual, Carlos, yo creo que es importante destacar que para poder realizar recuperación de IVA como persona, es necesario usar la figura del empresario individual para poder empezar desde la tercera propiedad en adelante a hacer este proceso. Pero también es importante que para poder yo facturar y cobrar IVA por el arriendo de mi departamento, necesariamente tengo que tenerlo amoblado, porque si yo no lo tengo amoblado, yo no puedo facturar. Vamos a justamente eso que mencionas, Sandra. La siguiente slide. Sí, Hablamos alguien de... hizo una pregunta que me gustaría mencionarla y dice, ¿se puede recuperar el IVA de propiedades antiguas? No. No. ¿Cuánto plazo tengo desde que la compro para poder solicitar o ingresar la solicitud de devolución? Bueno, el paso 1 es ser contribuyente de IVA, ¿ya? Es Perfecto. decir, tener la La actitud de ampliación de querer giro. arrendarlo, ¿cierto? De amoblarlo, ¿ya? Por lo tanto, eh, hablamos de plazos fatales, es decir, ¿qué pasa si yo compré mi tercera propiedad hace 2 meses? ¿Ya? ¿Puedo hoy día hacer el recupero? Sí podría, ¿ya? En los inicios de actividades se pueden hacer retroactivos a más tardar 60 días, ¿ya? Ah, ya, 60 días para atrás. Si compré Es mi decir, propiedad hace 60 días. si Y firmé la también es escritura, importante lo que mencionaste, es que no solo tienen que ser propiedades nuevas, sino que yo tengo que ser el primer propietario. Y aquí es clave porque a veces hay proyectos nuevos, pero donde tú no eres el primer propietario. Pasaron de la mano, por ejemplo, de un multifamily a una inmobiliaria y ahí ya hubo una primera transacción y claro, luego me lo venden a mí, el departamento no se ha entregado, no se ha habitado, pero hay una doble transacción y por ese hecho ya yo no puedo solicitar la devolución del IVA. exactamente, ¿ya? Bueno, Vamos a siguiente la siguiente. slide. Ahora vamos a hablar en concreto qué ampara este beneficio, ¿ya? Este es un Este decreto beneficio puntual que se llama 27 bis. que se llama 27 bis. Está contenido en la ley del IVA, ya especialmente en un decreto ley. Por lo tanto, la garantía para el inversor es que cualquier modificación a este decreto tiene que ser por iniciativa del presidente, ¿cierto? Es lo que hoy día vemos con la reforma tributaria. Mm, Entonces, en cada reforma que los gobiernos planteen, se debe tratar, cambiar, ampliar, ¿cierto? Eh, este beneficio, ¿ya? mm, Está orientado a las empresas que les tocaba invertir en una maquinaria o en un doctor que tenía que comprar 3 oficinas y, ¿cierto? claro. El IVA soportado podría pedir una devolución, ¿cierto? En un rentucar que compró 10 autos de lujo para su giro, puede hacer el recupero. En este Sí, caso, los inversionistas inmobiliarios que están comprando la tercera propiedad en adelante van a generar renta amoblada, pueden hacer el recupero, ¿ya? exacto. Eh, regla general, ¿ya? De amoblarlo, ¿cierto? Sí. No aplica el IVA que está asociado a la bodega y el estacionamiento. Mm, Ejemplo, si el IVA a recuperar de la factura es 20 millones y compré con bodega y estacionamiento, vamos a recuperar 18.300.000, ¿ya? claro. Es decir, un poco de IVA no se recupera Es solo si por está el departamento que está amoblado. exactamente, ¿ya? Eh, ahora, perfecto, el cliente logró la devolución, ¿ya? La típica pregunta, ¿ya cuánto se demora? Pregunta número uno que se Mm. hace una persona, ¿cierto? Depende si te ¿Cuánto, repararon la cuestión o no. No me claro, pregunten a mí. cuándo llega el dinero? ¿Ya? Pues lo vamos a ver, pero lo más importante es que esto es un préstamo que yo debo restituir, ¿ya? Es decir, este IVA que voy a tener en mi cuenta bancaria, que está asociado a la tercera, cuarta vivienda, yo debo restituirlo en el tiempo, ¿ya? Es decir, devolver, de cierta manera. Ahora, ¿qué dice la ley? ¿Ya? Lo primero, cuando lo venda, ¿cierto? Si yo en 10 años vendo el bien raíz, voy a cobrar el IVA a otro comprador y voy a reintegrar este dinero El que IVA. yo obtuve de devolución, ¿vale?
Es El- como un adelanto de ese IVA remanente que queda ahí, claro, ese IVA, te lo anticipan para que tú lo uses. claro, ese IVA está asociado en la factura, uno igual lo está pagando, ¿ya? Para Mm, efectos del servicio, lo vemos como pago al contado. El cliente pagó con un bono pie, pagó con cuotas, con cheque y pagó con el crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, para el servicio, el IVA está pagado al contado, mm, ¿ya? Por lo tanto, por eso puedo pedir la devolución, mm, ¿ya? Pero el servicio me dice, ya, te entrego ese dinero, pero ¿cuándo me lo vas a devolver? ¿Cuándo vas a generar el IVA débito? mm, Cuando venda, o mensualmente, que es lo que hoy día se ve con las personas que ya obtuvieron el beneficio, ¿ya? mm. Uno va Mensualmente, devolviendo en cómodas cuotas. claro. Entonces, del canon de arriendo, 600.000 pesos, 500.000 pesos, va a haber un IVA que yo voy a tener que pagar al mes siguiente que obtuve la devolución, Mm, ¿ya? Porque los primeros meses yo tengo remanente, no tengo que pagar IVA, pero sí. del mes siguiente ya voy a pagar un poco de IVA por el canon de arriendo. Mm, Ese pago de IVA va a depender de la renta del arriendo, ¿ya? Es decir, cuánto dinero ingreso. esté, claro, cuánto sea el canon. Hoy día se puede ver que incluso este pago llega a ser cero. Mm, Ya es decir, el IVA a pagar mensualmente es cero, entonces no estoy reintegrando nada. mm, Y ahí ocurre que este arriendo tiene un beneficio que es el avalúo fiscal. ¿Ya? Ejemplo, de los 600.000 pesos de arriendo de un departamento en Ñuñoa, 550.000 pesos no pagan IVA. ¿Ya? Por lo tanto, voy a pagar un IVA por 50.000 pesos. Y uno contador hace esta boleta con IVA por 50 lucas. Entonces mm, termino pagando 10.000 pesos de IVA, 20.000 pesos de IVA mensualmente por departamento. ¿Ya? claro. Y acá viene un desafío de la ley. Claro, el Estado dice, bueno, yo le estoy entregando a usted 20 millones y me lo va a devolver en De 10 lucas. 200 240.000 pesos al año. Y ahí el problema de garantía para uno, problema para el Estado, porque no tiene cómo acelerar este cobro a los La devolución. contribuyentes que hacen el recupero, ¿ya? Mm, Porque esta ley era para las empresas, entonces una empresa sí quizás tiene puede una hacerlo. estimación de vida de 50 años, entonces el Servicio de Impuesto Interno no tiene mucho que hacer. Entonces los empresarios individuales, lo que se ve hoy en día es que están devolviendo muy poco, ¿ya? Y no se puede, bueno, es la garantía para uno como inversor. ¿Ya? En la reforma pasada se quería cambiar que las personas que utilizaron el 27 bis devolvieran el dinero en 10 años. Mm, ¿Ya? Y eso se tuvo que rechazar porque aplicarlo a un grupo de contribuyentes que están comprando propiedades deja, digamos, en desventaja a una empresa que también lo hizo. Por lo tanto, no puede ser aplicado a un grupo de contribuyentes. Tendría que ser aplicado a multifamilies, a un doctor que hizo el recupero. Por lo tanto, hoy día la norma se mantiene. Yo devuelvo 10.000 pesos mensuales o 20.000 por departamento posterior al recupero. Ahora igual hemos visto cambios en esta ley o en esta franquicia tributaria, porque hace unos años atrás no existía restricción de la cantidad de unidades para la cual uno le permitían hacer la solicitud de recuperación de IVA. Les cuento mi historia. Yo hice recuperación de IVA justo antes del cambio de la ley y alcancé a hacer recuperación de IVA en todas las propiedades. Alguien pregunta acá, cuando pido el IVA, ¿por cuántas propiedades se puede pedir? Por todas las que quieras, siempre y cuando sea la tercera en adelante. Ahora, Claro. la tercera en Si adelante, está exactamente, y por todas comprando, las que hayan. exacto, eso, Obviamente, siendo contribuyente, habiendo hecho la ampliación del haciendo giro, el amoblado, el teniendo el departamento, amoblado que hay que cumplir con un checklist que el Servicio de Impuestos Internos mismo entrega y exactamente. haciéndolo con gente que sepa, porque eso también es clave. Siguiente lámina. Vamos a la ¿Ya? siguiente. La línea de tiempo, ¿ya? Eh, entre la promesa y la escritura, lo recomendado es hacer este inicio de actividades, ¿vale? Antes de escriturar. Un poco antes de escriturar, lo ideal es hacerlo con tiempo,
¿ya? Pero se puede dar el caso de que una persona que hace 2 meses recibió el departamento, firmó la escritura y podemos salvar igual su inicio de actividades. Inclusive he visto casos que hasta 6 meses lo he podido hacer, pero harto lobby en la unidad del servicio, que se apruebe esa solicitud, hay caso a caso. Lo recomendaba hacerlo con tiempo, ¿vale? Desde ese momento, yo ya estoy en condiciones de recibir la factura de la inmobiliaria, ¿ya? En este paso, los asesores también trabajan con ustedes, la inmobiliaria les pregunta los datos de la factura, entonces ellos por defecto tienen que hacer factura. Por lo tanto, a mi portal del servicio llega este documento, ¿cierto? Va a certificar el precio del bien raíz y el IVA que puedo recuperar, ¿ya? Es una pregunta que va a depender del precio de la propiedad, ¿cierto? De si tuvo estacionamiento, si tuvo bodega, si tuvo bonopié, ¿vale? Pero ya recibo la factura, ya soy contribuyente de IVA, ¿ya? Posterior viene a amoblar el departamento, ¿ya? Yo no puedo arrendarlo, si quiero utilizar este beneficio, no puedo arrendarlo no amoblado, ¿vale? Se arrienda, idealmente 2 meses con ingreso, y al mes siguiente estaría la devolución. Ya nosotros le mencionamos a cada cliente que el tiempo de que el dinero ya está en la cuenta particular es más o menos 3 a 4 meses desde que está arrendado, ¿ya? Lo ideal es presentar a veces, bueno, hay clientes que a veces compran 2, por ejemplo, y arrendan uno y el otro no lo han logrado arrendar, ¿ya? Entonces ahí, por eso decimos 4 meses, porque a veces hay que arrendar los Ahora, dos. siempre existe la posibilidad de que la solicitud salga reparada, le hagan observaciones, quieran hacer una fiscalización a la propiedad y eso pudiera retrasar el proceso y los 4 meses transformarse en 6 o en más, dependiendo de cómo salen esos procesos. Porque les cuento, mi experiencia propia fue así, a mí me tocó todos los reparos, todas las fiscalizaciones, que hicieron ir a ver las propiedades y luego de varias apelaciones, además que el Servicio de Impuesto Interno tiene plazos para responder una vez que uno provisiona lo que te están pidiendo, llegó un momento en que salió el humo blanco y ahí con Carlos respiramos y fue un descanso. Claro. Se demoró más de la cuenta, pero finalmente se logró hacer igual, con varios resquicios que tuvimos que hacer, con tema del amoblado, una declaración jurada y cosas que probablemente no nos habíamos encontrado antes, pero es que nos sirvieron un montón con Carlos para poder entender muy bien este proceso. Hay una pregunta en el chat y que la voy a abrir, que dice, entonces, para las 2 primeras propiedades, ¿no es necesaria una asesoría tributaria? Yo diría que no. Sí. Diría que no. Sí, pero para poder declararla y poder declarar los gastos asociados a esas 2 primeras, necesitas la contabilidad. Es que esos ingresos no son ingresos no renta, las primeras 2. Sí, pues, pero el gasto. No es necesario. No, esos ingresos no pagan nada. Por lo tanto, no aumentan mi base anual, si son mis primeras 2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué puede ocurrir? Un problema puntual que he visto en las declaraciones. Es que el servicio, en algunos casos, de gente que incluso tiene un bien raíz, una sola, igual está incorporando el ingreso. Entonces, quizá hay gente que está mandando la propuesta y no se da cuenta. Y no se da cuenta que ese valor tiene que ser 0, por ejemplo. Y el servicio lo trae en la propuesta, en la que todos pinchamos y ponemos a aceptar. Exacto. Entonces, o puede estar sumando los 4 arriendos del año, por lo tanto, de los bienes raíces. Entonces ahí, claro, es mejor hacer una asesoría para que uno declare bien estos ingresos que no están libres de renta, ¿vale? Por lo tanto, pero desde la tercera sí o sí. Desde la porque tercera. Ahí hay que empezar a hacer estas cosas que muchos de nosotros no las entendemos. Exactamente. Un ejemplo, ya una persona que arrendó el departamento el 30 de enero, ya está cumpliendo un mes con ingreso, ¿cierto? A febrero. Lo tuvo amoblado, compró las cosas, ¿ya? Febrero, segundo mes con ingreso. Al mes siguiente, que es marzo, yo ya tengo las 2 declaraciones de IVA. Al 20 de marzo, más o menos,
un fiscalizador ya entrega un certificado que se llama de recepción de antecedentes. Ya uno aportó la escritura, el contrato, las cartolas, cómo financió la propiedad, un setlist de información, y en lo mejor de los casos, al día 20 del mes siguiente estaría la devolución. Ya, por lo tanto, aquí uno puede ver que más Súper o menos rápido. transcurrieron 4 meses. Claro. Hay salvedades, como menciona Sandra. Ya, por ejemplo, Sandra tuvo departamentos que compró lo mismo. Entonces, un fiscalizador que ve fotos de 4 bienes raíces o de 6 bienes raíces que tienen lo mismo, en verdad les Encima toca ir a compré las mismas sillas, las mismas mesas, todo en los igual, mismos. y el fiscalizador creía que le estábamos inventando fotos, tuvo que ir a ver en vivo y en directo que se trataba de departamentos diferentes, amoblados todos iguales. Exactamente. Ahí hay una particularidad. O que la Compré colores inmobiliaria, distintos, chiquillos, si es que les toca amoblar 4 departamentos distintos. claro. O se dio que la inmobiliaria regaló el amoblado, ¿ya? Y no teníamos un respaldo legal Un que, cacho. que estuviera ahí, que se compró eso que se regaló, ¿vale? Pero Eso fue un sí, cacho porque no había factura de que existía la compra. Entonces, como los muebles venían regalados en la compra del departamento, no había cómo demostrar que yo había pagado por ellos, porque en el fondo pagamos en el precio de la propiedad. Y ahí tuvimos que hacer una declaración jurada, ¿cierto, Carlos? sí, Como decir que yo había traído los muebles aportado, de mi casa y los había aportado claro, porque en verdad no me aceptaron la factura de la compra de la propiedad, aunque decía con muebles, no había un detalle, claro, así es que bueno, pero ahí las sorteamos todas y lo logramos. exactamente. Entonces, este plazo funciona en la medida que yo Está todo cumplí en con todos orden. los requisitos, ¿ya? Es decir, Claro. cumplí el checklist de lo que tenía que comprar, ¿ya? La siguiente lámina, vamos a ver el amoblado. El mobiliario mínimo, ¿vale? Acá el paréntesis es que esto es lo que pide el servicio, ¿ya? Acá, por ejemplo, no hay una tele, ¿ya? Mm. Pero si tú quieres comprar una tele o lo vas a arrendar para renta corta, debes invertir un poco más, no sé, en alfombra, en una cafetera, en cuadro, en aire acondicionado. Claro. Pero al menos lo que pide el servicio, una cama, Mm. ¿ya? Si el departamento tiene 2 habitaciones, bastaría con comprar una cama, ¿ya? Ah, ya. Ropa de cama, Mm. cortinas, un Refrigerador. frigobar o un Mm. refrigerador, ¿cierto? Para Ujú. optimizar el dinero que uno va a gastar en el amoblado, ¿ya? Un microondas, un futón o sillas, ¿ya? Veladores vienen con la cama, Mm. vajilla, ¿ya? O sea, una persona tiene que poder comer y Vivir. dormir en el lugar, ¿vale? Eh, acá una persona puede gastar entre 800.000 pesos hasta, no sé, 5 millones, que he visto en Mm. departamentos que van para renta corta. Claro, Eh, porque para renta corta se requiere no solo amoblar, sino decorar. Y ahí hay que entrar a poner cuadros, percheros, que lámparas y cosas que son extras, pero que obviamente ayudan al arriendo por Airbnb o por Booking o por renta corta. claro. Entonces, lo más importante es eso, tener vajilla. Por ejemplo, me ha tocado solicitudes que igual han sido aprobadas, que no tenían platos o no tenían utensilios. Y ahí a veces las fiscalizadores dejan alguna salvedad, pero lo ideal es comprar todas estas cosas, Mm, estos enseres, para tener el checklist, ¿ya? Tampoco es sí. necesario todos los meses estar comprando, no sé, los insumos de aseo. Uno los va a comprar como para sacar las fotos y dejar todo check de que se está arrendando amoblado, ¿ya? Mm. Eh, Y bueno, la chapa inteligente, los cuadros y el aire acondicionado, yo diría que son ya más para cuando tú haces este tipo de arriendo por plataformas, porque son cosas que se requieren para facilitar el ingreso, etcétera. No para cuando lo vas a amoblar por año corrido, porque también existe el arriendo del año entero con muebles y que te permite facturar y hacer la solicitud de devolución de IVA. claro. También hoy día se está dando harto que uno está comprando un departamento que ya está arrendado, ya, es decir, la inmobiliaria ya lo tiene Que lo arrendado. tiene arrendado. Exacto. Entonces, ahí hay que ser muy claro con la inmobiliaria de decir que nosotros igual lo tenemos que amoblar, ¿ya? El Mm, requisito de esto es que lo tengamos amoblado.
indistintamente que ya está arrendado, ¿ya? Pero si se va a generar un arriendo garantizado, que la inmobiliaria nos va a pagar a nosotros, ¿cierto? Se tiene que arrendar amoblado para cumplir el requisito. Si no lo hacemos de esa manera, no se puede recuperar el IVA, ¿ya? Sí. Sí. Oye, hay un par de preguntas en el chat, las voy a abrir de inmediato. Alguien dice aquí, ¿pasa que si algún inquilino se lleva parte del decorado? Bueno, esos son parte de los riesgos de arrendar con muebles. Ahí la recomendación que yo te puedo dar es siempre tener un administrador, tanto del corretaje o un operador de renta corta que haga todo ese seguimiento en donde les ponen cláusulas o garantías que los clientes tienen que dejar que puedan cubrir este tipo de cosas, ¿ya? Alguien dice ahí, Valmari Gómez, ingresé tarde, luego me pueden hablar en privado para entender. Por supuesto, Valmeri, te vamos a contactar. Las chicas tienen todos los contactos de los invitados, así es que ahí te vamos a escribir por interno la que tenga ahí asignada Valmeri para que puedan coordinar una reunión mañana. Vamos a la siguiente entonces, ¿no? Sí. Bueno, acá ya es como nuestra presentación de asesoría que le entregamos a los clientes de Capital. Considera todas estas formalidades iniciales, ¿cierto? Preparar su solicitud, si tocara ir a la unidad del servicio, ya, todo en el fondo en pro de obtener la devolución, ¿ya? Las declaraciones, la declaración de renta, por lo tanto el cliente lo único que se preocupa es de ciertos antecedentes que obviamente él recibe, como la escritura, como el contrato, ¿cierto? Pero en general, obviamente la idea es que uno se desligue de esto y se asesore, ¿sí? Claro. Por lo tanto, esta lámina, ya que consideran la asesoría que hoy día nosotros presentamos. Todo lo que incluye. Todo lo que incluye, ¿vale? Así es. La siguiente lámina, un poco ya cuando uno ya tiene todo listo, ¿ya? Tengo los 2 meses con ingreso, presento mi solicitud, uno recibe un correo con todos los antecedentes que voy a aportar, en 15 días tengo una respuesta y se puede dar la verificación, ¿ya? De 10 personas, yo creo que una a veces me toca que lo van a fiscalizar, ¿ya? Y eso va por que, por ejemplo, lo que hablábamos con Sandra, que compramos el mismo amoblado para los mismos departamentos y las fotos no ayudan mucho, los videos, y se entiende que es todo lo mismo, ¿ya? También se puede dar por control, ¿cierto? Porque quieren ir a validarlo porque yo tengo dirección en Santiago y el departamento está en Santiago. A veces por obligación los mandan ahí y tienen que ir a validar, ¿ya? Pero a veces sucede que yo tengo dirección en Las Condes y estoy haciendo el recupero de un departamento que está en La Serena, ¿ya? Ahí, por ejemplo, no se pidió una verificación presencial, pero nos solicitaron un video como actualizado desde que uno de afuera del departamento, con el mobiliario, con todo lo que ya uno había comprado. Ahora, ¿qué pasa si la persona trabaja? Ya típica pregunta. ¿Qué pasa si el arrendador no está? Nosotros lo recomendado por eso es sacar fotos, dejar videos, y por lo general en el contrato de arriendo uno deja un anexo, ¿sí? Donde está el precio del mobiliario, para también resguardar que la persona se robó un televisor, o sea, se llevó algo, ahí la garantía se descontará y está el valor ahí, ¿vale? Pero no es una causal de rechazo, porque en el fondo uno está cumpliendo con presentar que está amoblado, pero si el fiscalizador o el arrendador nos dijo, sí, voy a estar a las 10 de la mañana, y la persona no estuvo, no sería un problema para el cliente que no estuvo la persona que está arrendando hoy día, ¿ya? Pero si van a verificar, uno se queda tranquilo y en 10 días está la devolución, ¿ya? Sí. Así que el proceso ahora, es... ¿Ah? Solo para aclarar, porque muchos se podrían quedar con el monto que tú mencionaste delante, dijiste uno puede recuperar entre 15 y X millones. La verdad es que es un porcentaje del valor de la propiedad. Exacto. Y ese porcentaje depende del proyecto. No todos los proyectos inmobiliarios tienen el mismo IVA, ¿ya? Porque el IVA tiene que ver con la cantidad de unidades y el terreno en el cual está construido. Entonces, siempre se genera un cálculo específico para cada proyecto. Por lo tanto, cuando uno compra una propiedad,
uno tiene que solicitar la factura de esa compra, la inmobiliaria está obligada a entregarla luego de que se firmó la escritura, y ahí uno ve cuánto fue el IVA que pagó por esa propiedad. Generalmente, y aquí estoy hablando de una generalidad, no es exactamente así, va entre un 12 y un 15 y un 16% aproximadamente del valor de la propiedad, ¿ya? Para que ustedes hagan ahí sus cálculos. Y Claro, recuerden que solo por el departamento. claro. Muy bien. Para un departamento de 3.000 UF, más o menos el IVA a recuperar depende de la comuna, del avalúo, pero entre 18 y 20 millones. Si uno lo quiere saber, como tener presente cuánto es, ya, pero Claro. al final es cuando ya está Si la fuese factura. un 15% en un ejemplo de 3.000 UF, estamos hablando de 17 millones y medio más o menos. Claro, pero ronda en ese monto, Sí. ¿vale? Eso es la presentación, súper didáctico. Bueno, Bueno, y aquí acá un están tus poco de honorarios. horarios. Ya Los nosotros, honorarios de Carlos, que Carlos obviamente es un profesional del área de la asesoría tributaria y nosotros hoy lo quisimos invitar y por supuesto le damos la oportunidad de que él también muestre cómo funciona claro, su asesoría. Y aquí la invitación para todos los que nos están viendo, Capital Inteligente es una empresa que se dedica a generar convenios con inmobiliarias que tienen oferta de productos inmobiliarios con condiciones especiales. Y nosotros esta invitación la hicimos a personales del área de la salud. Muchas veces la gente del área de la salud tiene muy buenos ingresos y poco tiempo para buscar, investigar y adentrarse en mundos como lo son, un mundo tan grande como el mundo inmobiliario. Entonces ahí es donde generamos un buen match nosotros como asesores de inversión, que además venimos de la mano con Carlos como un asesor del área tributaria y contable, que pudiera estar al servicio de ustedes a la hora de encontrar aquello en lo cual tú puedes hacer crecer tu patrimonio. La invitación siempre es a que tu portafolio crezca, a que puedas ir capitalizando lo que tú en el fondo recibes. Ahí hay una enfermera en la audiencia y por supuesto que tenemos mucha experiencia, más de 9 años nos respaldan de historia, de llevando a muchos clientes a convertirse en inversionistas. Hablamos desde la experiencia también de haber vivido todo lo que les hemos mencionado. Yo partí contándoles un poco mi historia. Yo he hecho recuperación de IVA, he hecho el uso del DFL2, he hecho el uso del 55 bis con la recuperación de los intereses del crédito. Y la verdad es que todo esto hoy me permite poder plantearme frente a ustedes como alguien que conoce el tema. Hemos asesorado a más de 3.000 clientes, hemos colocado más de 22 millones de UFs en lo que llevamos de historia y tenemos a asesoras expertas disponibles para poder ver con ustedes la mejor configuración patrimonial que les permita hacer crecer su patrimonio y con Carlos, por supuesto, la mejor configuración de plan tributario para poder aprovechar todos los beneficios disponibles que hoy existen, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Hoy día no hablamos de todos porque la verdad es que son muchos, y en el caso de las personas jurídicas hay otro mundo, pero aquí Carlos es un experto y la invitación es a que ustedes ahora puedan agendar una asesoría con las chiquillas. Yo les voy a volver a mencionar sus nombres porque esta iniciativa de hoy viene de ellas. Este es un grupo de asesoras de un equipo que quiso hacer esta actividad. Ellas son la Emily, la Catherine Letich, la Emily Rivero, la Angélica Lugo, la Matilde Pérez, la Sara Jiménez, la Darlene Montero y la Daniela Docares, todas ellas disponibles para recibir sus comentarios, para recibir una asesoría, para poder dar una asesoría para ustedes. Y el día de mañana tengo que invitarlos, por supuesto, porque Capital Inteligente tiene un desafío inmobiliario. ¿Y qué es un desafío inmobiliario? Es una instancia en donde citamos a dos proyectos, a dos representantes de esos proyectos para poder defender oportunidades de inversión. En este caso, de dos proyectos futuros, uno en Santiago Centro, otro en Quinta Normal, con inmobiliarias de gran renombre, Simonetti e Inmobiliaria Auténtica, que van a estar presentes. Entonces, si ustedes quieren mañana venir y acompañarnos en este desafío inmobiliario,
avísenle a las chiquillas para que ellas registren su cupo porque son cupos limitados y las vamos a esperar o los vamos a esperar acá en las oficinas de Capital Inteligente en Avenida Kennedy con Las Tranqueras, con un cóctel, con una presentación que vamos a hacer para ustedes y por supuesto con los representantes de las inmobiliarias que van a venir a contarnos de por qué sus proyectos son excelentes oportunidades de inversión. Y luego de eso, asesoría con Carlos, asesoría con las chiquillas y quedemos con ese traje a la medida que ustedes necesitan. Así es que la invitación está hecha. Muchísimas gracias a Carlos por estar esta noche con nosotros, a todos los que se conectaron, a los que estuvieron preguntando y por supuesto la invitación para mañana también la dejamos extensiva para todos los que quieran participar. Carlitos, no sé si quieres decir algo, alguna invitación especial a la gente que nos está escuchando. Bueno, siempre evaluar la asesoría. Ya nosotros ofrecemos esto sin costo al cliente de capital para efectos de si le conviene hacerlo, ya es decir, Para la primera evaluación. Claro, o sea, cuánto está comprando, entender bien por qué o en qué me beneficia, en qué me impacta si no hago nada, ¿cierto? Porque no hacer nada va a tener un costo, ¿ya? Sí. Y ese es el costo que uno quiere evitar como en su inversión. Hoy en día incluso hay muchos influencers hablando de estructuras y en el fondo es lo que vimos hoy en día, ¿vale? Así que totalmente invitados a una asesoría, ahí pueden compartir mi contacto y salven todas las dudas que puedan tener, ¿vale? Por supuesto, Carlitos. Oye, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos acompañaron esta tarde, noche y por supuesto todos invitados mañana al desafío inmobiliario. Acá así nos aprovechamos de conocer, de ver las caras y de evaluar la mejor configuración de incremento patrimonial para ustedes. Muchas gracias, Carlos. Me despido de todos ustedes, gracias a la audiencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Nosotros mañana nos vemos de nuevo en el desafío inmobiliario acá en Capital Inteligente. Así es que registra tu cupo porque hay cupos limitados. Nos vemos. Buenas noches. Chao, chao.